Uno de los grandes asuntos en estos momentos tiene que ver con la Guardia Nacional, tiene que ver con esta decisión de impulsar desde el Ejecutivo una figura que existe en la Constitución desde hace mucho tiempo, desde siempre en pocas palabras, pero que ahora se está configurando el marco legal para poder operarla e integrarla de una cierta manera que es precisamente la que está a discusión. Hubo ya una votación en la Cámara de Diputados, donde se aprobó la Guardia Nacional, se envió al Senado de la República y está el dicho de Andrés Manuel López Obrador, perdón usted, el dicho de Andrés Manuel López Obrador de que no se siente satisfecho porque se le retiró parte de lo que había sido la propuesta original y bueno, ahora estamos en el debate abierto sobre qué significado tiene lo que se retiró, si se le puede incorporar, si es un distractor la discusión de este tema, porque en el fondo lo esencial es la militarización o no. En fin, estamos frente a un debate abierto y le agradezco a Ricardo Monreal, que es el coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, que me tome, Ricardo, la llamada para hablar precisamente de este tema en momentos de definición clave. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Me da gusto saludarte y saludar a todo el auditorio esta mañana, que hay mucha actividad acá en el Senado, porque también tendremos la Fiscalía. La elección de la Fiscalía General sí. Después de 5 años desde que se aprobó la ley. Imagínate este país con tanta inseguridad y sin fiscal durante tantos años. Esperamos hoy concluir, ojalá y podamos construir la mayoría calificada. Estoy en eso, por eso fue que no he podido estar muy atento a los medios, sino que estoy en trabajo interno con los grupos parlamentarios, con los senadores, para ver si podemos construir la mayoría calificada este día. Pues en este momento, los dos temas, efectivamente, me ganaste porque empecé por la Guardia Nacional, que también tienes que opinar al respecto por obvias razones, y la Fiscalía, sin duda. Las dos cuestiones son fundamentales. Te propongo que empecemos por el asunto de la Guardia Nacional y ahora platicamos del tema de la Fiscalía. En el tema de la Guardia Nacional estamos hablando de una cuestión que ha concitado muchas críticas, como lo sucedido en su momento con la Ley de Seguridad Interior, que generó reacciones muy fuertes a nivel nacional e internacional, y que la historia, bueno, pues terminó en que la Corte Suprema aniquiló, en pocas palabras, esa Ley de Seguridad Interior. Ahora estamos en una discusión similar en términos de qué significa la Guardia Nacional. ¿Significa dotarle del sustento constitucional a la militarización de México? Ese es el eje principal del debate y de la discusión. Ricardo, ¿qué dices tú y cómo recoges todo lo que se está diciendo al respecto? Bueno, mira, primero, la minuta proyecto que nos envió la Cámara de Diputados sobre las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional llegó ayer. Se ha turnado a las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Se está revisando ya por los senadores y senadoras integrantes. Obviamente, en efecto, la discusión se ha acrecentado o se ha polarizado más a partir de la expresión del presidente de la República el día de ayer sobre su insatisfacción de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado. En el fondo, creo que esa es la gran discusión. Yo he escuchado las expresiones de algunos miembros de la sociedad civil, de agrupaciones, incluso de organismos internacionales. He leído su posición, que para mí no es nueva, ha sido siempre así, reiterada, y es respetable la opinión de todos. Nosotros no tenemos por qué descalificar las expresiones distintas que no coinciden o que no comparten con esta visión que ha asumido el presidente de la República de terminar con la simulación. De hecho, en las últimas décadas, Carmen, la Fuerza Armada, la Marina, son quienes se han encargado de la seguridad pública en el país. El eje central del combate
al crimen organizado, del combate. Pues ese es el problema, Ricardo. Ha sido ese. Ese es el tema y ese es el problema. Nada más que hay una diferencia, Carmen. Esa es la simulación que se ha venido aceptando durante muchos años. Una simulación que es de no observancia a la Constitución, y ahora lo que se plantea es que se termine la simulación. Ahora, pero mira, es que aquí está el corazón, Ricardo. Lo que tú estás diciendo es el corazón del asunto. Claro. ¿Por qué había simulación, como tú le llamas? Bueno, porque al final de cuentas no estaba en la Constitución, no está en la Constitución. No, está prohibido. No, exacto. A ver, está prohibido, está prohibido expresamente en la Constitución que las Fuerzas Armadas participen de las tareas de seguridad pública. Pero ha sucedido a lo largo de los años. Pero la gran pregunta, el gran tema, Ricardo, no es si lo hacemos y no está en la Constitución para resolverlo, entonces pongámoslo en la Constitución. No, mejor preguntemos por qué no está en la Constitución, por qué está prohibido. De acuerdo, Carmen, pero mira, veamos cuál es el fondo del problema y cuál es la diferencia de la estrategia con el pasado y cuál es el diferendo para ubicar el debate y para que tus radioescuchas o tus televidentes puedan circunscribirse al debate que está en este momento planteado. Y que en efecto, entiendo yo la preocupación del presidente cuando se suprime este cuarto transitorio que mucho se ha comentado. ¿Qué dice el cuarto transitorio? Aquí lo tengo. El cuarto transitorio que se eliminó, Carmen, dice lo siguiente: de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, la Fuerza Armada permanente seguirá prestando su colaboración para la seguridad pública. Es un reconocimiento constitucional. ¿Qué implica? Y este es el debate, Carmen, que debemos entrar. El haber modificado el cuarto transitorio y haber eliminado el transitorio quinto deriva en que los elementos de la Fuerza Armada y la Marina, así como la Defensa Nacional, no pueden intervenir en funciones de seguridad pública, por lo que habíamos comentado, dado que el artículo 129 constitucional se los prohíbe. Es decir, de igual forma, cuando se elimina esta excepción del transitorio y del artículo 121, ocasiona que la Guardia Nacional, en el caso de que se apruebe, tal como está en los términos enviados por la Cámara, no quedará adscrita a la dependencia del ramo, así con toda claridad. Es decir, para los efectos de programación y ejecución de funciones como la capacitación y la formación, no será como lo planteó el presidente de la República en un principio en el programa que hace unos meses señaló, de que el adiestramiento y la formación fueran realizadas y la disciplina por la Defensa Nacional. Entonces, la modificación a los artículos cuarto y quinto provocan que, en efecto, estén alejados del propósito principal del presidente, de que estas Fuerzas Armadas, en este caso concreto la Defensa Nacional, no vaya a intervenir en la capacitación y en la educación de los elementos de la Guardia Nacional, como tampoco podrá intervenir estrictamente en las funciones de seguridad pública, Carmen. Entonces, si es así, yo te digo, yo confío más en las Fuerzas Armadas en este momento, porque la penetración de la corrupción en las fuerzas policiales civiles es inadmisible. Es una situación que no podrá enfrentar el Ejecutivo Federal con éxito esta estrategia de combate a la inseguridad. Ahora, ¿cuál es la diferencia del pasado, Carmen? Que tú me preguntas, ¿por qué ahora sí tendríamos que reconocer en la Constitución la militarización que simuladamente se ha permitido en los últimos 18 años? Yo te diría que hay una razón de fondo y una diferencia de fondo que nos hace plantear un respaldo racional en favor del presidente de la República, que no solo es estrategia de fuerza, que la Guardia Nacional representa para el combate a la delincuencia un 20%, y el otro 80% lo representa la política social,
desarrollo económico, empleo, educación, trabajo, salud. Es decir, la estrategia planteada por el presidente de la República no está fincada exclusivamente en el uso de la fuerza para resolver los problemas del país y los problemas de la inseguridad pública, que se ha tornado en el principal problema de la nación. Por eso es que tenemos que plantearnos con toda seriedad qué es lo que queremos. Y yo sí creo, Carmen, en un auténtico afán de colaboración de poderes, que deberíamos otorgarle el beneficio de la duda al presidente de la República para intentar construir un instrumento jurídico con el cual enfrentar con eficacia este flagelo que es un cáncer en el país, y que además en la mezcla que te comento de los 20-80, el 80% representa apoyo a las familias, educación, salud, integración y desarrollo económico y social. Es indispensable para ese propósito regresar el cuarto transitorio, en donde se plantea lo que acabas de decir, que de forma excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades y implementación territorial, la Fuerza Armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública. Si llevamos 18 años en que esto sucede de facto, ¿qué sentido tendría en este momento dejar ese elemento dentro de la Constitución si llevamos 18 años haciéndolo, cuando hay una preocupación de en qué consiste la excepcionalidad y la temporalidad, y en algún punto se está condicionando la participación de las Fuerzas Armadas hasta que se construye la Guardia Nacional? Se deja condicionada su participación en seguridad pública hasta ese momento. ¿Cómo se va a definir específicamente cuándo es que ocurre eso para justificar que dejas en la Constitución algo que durante 18 años hiciste, pero que no está en la lógica de lo que debería ocurrir en un modelo de seguridad deseable, según las prácticas internacionales y lo que evidentemente está en el trasfondo de la prohibición expresa que la Constitución tiene en esta materia? Bueno, la temporalidad, Carmen, la naturaleza de los transitorios, que en este caso se eliminó, implica que no sean permanentes. Lo que está diciéndose es una excepción. ¿Cómo o de qué manera? Pero no le ponen fecha, no le ponen plazo. No se entonces, puede poner, pero bueno, mira, es que ese es el tema, porque si tú dices de manera excepcional, mientras nos hacemos la Guardia Nacional aquí, mira, dejamos a la Fuerza Armada, ¿qué te parece que te tardes 10 años en hacer la Guardia Nacional? Si estamos reconociendo, mira, claro. Oye, si estamos reconociendo, Ricardo, perdón que te interrumpa, pero tú mismo acabas de decir hace ratito que nos tardamos 5 años en tener fiscal de la Nación. ¿Por qué no pasaría esto con el tema de las Fuerzas Armadas? Porque hay otro gobierno, Carmen. Porque no puedes tú comparar a los gobiernos. Pero es que la Constitución no se hace, no se hace respecto a si es bueno, malo o simpático o no un gobierno. Se hace con otros criterios, no si es bueno Andrés Manuel y malo los otros. No, la Constitución se hace en razón de la voluntad política y de los sentimientos de la nación y de la honestidad con que se gobierna. Yo no puedo aceptar que compares al presidente actual con los del pasado. Oye, ¿quién está comparando nada? No estoy comparando nada. Estoy diciendo que es la Constitución. Es muy sencillo. Déjame decirte, déjame terminar. Tú me preguntas, dame chance de... Venga, Ricardo Monreal, te escuchamos completo. Luego tú me dices la otra pregunta. Venga. Creo que nos podemos entender así. Seguro que te escuchamos. Mira, Carmen, no puedes comparar a un gobierno del pasado o a los 3 gobiernos del pasado con los sentimientos de la nación y con un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador. Ese es mi punto de vista. Tú los estás comparando, no yo. Yo estoy diciendo otra cosa. Pero tú me estás diciendo de lo del pasado, no. Yo estoy diciendo, Ricardo, que es la Constitución. Sí. Déjame concluir. Bueno, te escuchamos, venga. Tú eres la dueña del terreno. No, el dueño es el público y tú por entrevistado. Pero escucho. Déjame concluir mi idea, Carmen. Nada más te pido que me des oportunidad. Toda la que quieras, venga. Bueno, entonces, déjame decirte. Si quieres intentar asemejar a otros periodos, no es lo mismo. Porque lo que plantea el presidente de la República es que temporalmente
tenga que asistirse la seguridad pública de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que plantea el presidente de la República desde hace ya varios meses es que el adiestramiento, la capacitación y la educación provengan de órganos como la Secretaría de la Defensa Nacional en razón de la disciplina que se requiere para estos cuerpos como la Seguridad Nacional. Solo que la diferencia, Carmen, es que el 20% está afincada en esta estrategia de la Guardia Nacional y el otro 80% que no tenían los otros gobiernos anteriores es el desarrollo económico y la política social. Los programas sociales como el de los jóvenes, como el de los adultos mayores, como el fortalecimiento a la educación, como la salud y como el desarrollo en general en el país, que representa el 80% de la estrategia para combatir el crimen y para combatir la delincuencia. Eso es lo que está planteándose en términos generales por el presidente de la República y que el Senado lo asume con toda responsabilidad, con su autonomía, pero con mucha racionalidad. Estamos de acuerdo y sería absurdo no estar de acuerdo en que desde luego se tiene que tener una herramienta, un instrumento, los elementos que el Estado mexicano necesita para enfrentar el fenómeno que ha desangrado a México a lo largo de estos años. Y bueno, eso no lo vamos a discutir, Ricardo. Por supuesto que aquí estamos hablando del diseño constitucional para que entonces se dé paso a esto que ha generado este debate sobre cuál es la mejor manera, si es la Guardia Nacional conformada de la forma en que originalmente se planteó, en qué consiste sustancialmente las modificaciones que se han presentado en el camino a partir precisamente de la crítica a la propuesta original, de cómo estábamos a donde estamos, Ricardo. Ha habido modificaciones importantes y sigue el debate acerca de estas modificaciones sobre si dejar que sea la Secretaría de Seguridad la responsable y rostro de esta Guardia Nacional, pero la operación directa a cargo y mando del Ejército, es en donde volvemos al punto y nos has dicho algo que me permite repreguntarte exactamente ahí, ¿qué es lo que va a pasar con la Guardia Nacional? ¿Cuáles van a ser, así te lo pregunto mejor, cuáles van a ser las responsabilidades específicas del Ejército, de la Armada, en la Guardia Nacional? ¿Y cuáles van a ser las tareas específicas de la parte civil, Ricardo? Sí, te respondo. Mira, en materia de técnica legislativa, no ahora, sino siempre, normalmente la Constitución define principios generales de sustentabilidad que sostienen las instituciones. Ya después vienen leyes reglamentarias. Y en las leyes reglamentarias se definen todo esto que tú me estás planteando. El marco normativo se regula en leyes secundarias porque proviene, una vez que si se aprobara la reforma constitucional por el constituyente permanente, en donde se incluyen la mitad más uno de las entidades federativas y de sus congresos, todavía viene la ley reglamentaria, que tendrán que surgir de estas disposiciones constitucionales cuando menos 3 leyes reglamentarias, entre otras la ley orgánica de la Guardia Nacional, donde se especificarán todo este tipo de tareas, funciones, responsabilidades, sanciones. Todo esto viene en una ley reglamentaria. No se puede poner en la Constitución porque sería la descripción de lo que el fundamento constitucional establece. Ahora bien, Carmen, yo te diría que incluso la construcción de este modelo planteado, y aún cuando planteáramos en el Senado la restitución de este transitorio que fue suprimido en la Cámara de Diputados, o que no se incluyó en la Cámara de Diputados en el dictamen, no va a ser fácil, Carmen. Es muy complicado, porque la construcción de la mayoría calificada, al menos en el Senado, te implican cerca de 80 votos. Es decir, aún con los aliados, PT, PES y Morena, representamos apenas 69 votos de 90 que requerimos. Entonces va a ser complicado. Yo no puedo lanzar las campanas al vuelo, por eso es que lo defiendo con pasión y con racionalidad, porque creo que merece el Ejecutivo Federal dotarlo de instrumentos jurídicos que él piensa que
que le permiten en su visión de proyecto de nación que será la mejor forma de enfrentar este flagelo de la seguridad nacional. Hay voces en contra, normal. Hay organismos internacionales en contra, normal. Hay voces de la sociedad civil, como siempre han sucedido, y es parte de lo que queremos nosotros debatir en el Senado, porque aquí en el Senado, Carmen, ayer se presentó, pero te puedo decir que no está garantizado de ninguna manera que se vaya a modificar o que se vaya a atender estrictamente lo que se ha planteado por el presidente de la República. Nosotros en Morena estamos discutiendo internamente la posibilidad y la conveniencia de hacerlo, pero tendríamos que construir mayoría calificada entre todos los grupos parlamentarios y no está tan fácil en estos momentos. Pues Ricardo Monreal, te lo pregunto así de sencillo. Si se queda o se quita el cuarto transitorio en sentido estricto, no pasaría nada. Para efectos de lo que ha ocurrido, o sea, de lo que está ocurriendo de facto en este momento. Sí, de facto existe. Pues sí. De facto. O sea, si está, lo que quiero decir es que si está, lo que quiero decir es que si está o no está en la Constitución el cuarto transitorio, en el fondo, para efectos prácticos, no pasaría nada. El debate esencial ya estaría en otro lado. Es correcto, es una opinión respetable la tuya, pero además es correcta tu apreciación. De hecho, Carmen, yo te diría que estos últimos años así ha actuado. O sea, lo que pues dice sí. ese transitorio es exactamente lo que está haciéndose desde hace 18 años. Aquí el tema es la energía del debate legislativo se va a dedicar a discutir el cuarto transitorio en vez de discutir lo esencial, que es el modelo mismo. No necesariamente. Mira, nosotros estamos revisando todos los artículos, Carmen. Obviamente no se centra el debate de la revisión de la minuta o de nuestra facultad como Cámara Revisora solo en una propuesta del Ejecutivo. No, sería muy pobre nuestro trabajo y demasiado... De acuerdo, sí, no sería. Imagínate que nos reuniéramos a revisar solo por una apreciación o incluso propuesta formal de uno de los titulares del poder, no sería correcto. No, Carmen, te lo digo con toda honestidad. Se está revisando el contenido del artículo 13, del 16, del artículo, de todos los artículos que yo incluso lo he revisado desde ayer que recibí la minuta, he estado haciendo valoraciones, va a reunirse la Comisión de Puntos Constitucionales el lunes o el martes de manera inmediata. Tenemos que revisar toda la parte de la jerarquía, la disciplina, el régimen de servicio, los acentos, toda esta parte que está en la profesionalización de la Guardia, el cumplimiento de las responsabilidades, en lo que tú decías, hasta dónde, cómo va a estar esta facultad de la Guardia Nacional, así como la formación y el desempeño de los integrantes, cómo será la propia doctrina policial, el acatamiento de la orden superior de mando civil, toda esta parte, y el respeto a los derechos humanos, el Sistema Nacional de Información. No es, pues, Carmen, nuestra reunión y nuestra facultad revisora se vaya a reducir solo al transitorio, si se pone o se quita, si se restituye o se mantiene. No sería lo correcto y sería... No sería serio, ¿estás de acuerdo? No sería serio. No sería serio. Una pobre tarea, una pobre tarea la que nos tocara como Cámara Revisora, y yo como coordinador del grupo parlamentario no estoy dispuesto, y sí vamos a entrarle a la discusión profunda del contenido total de la Guardia Nacional. Obviamente los veremos, Ricardo Monreal, en ese debate y lo seguiremos muy de cerca. ¿Qué pronóstico tienes respecto a lo que se requiere en tiempos de horas y días para esta discusión? ¿Qué expectativa hay respecto a la aprobación o no de esta Guardia Nacional en el Senado? Es una buena pregunta también, como todas, pero mira, déjame decirte, hay solamente dos supuestos jurídicos o dos posibilidades reales. Una, que el próximo miércoles, la permanente, que es cuando sesiona, recuerda que estamos en un periodo extraordinario ahora, que concluimos con el mandato que nos ordenaron en la permanente, pero hay dos posibilidades: que la Guardia Nacional sea revisada
y completado su proceso formal legislativo en un periodo extraordinario, Carmen, que pueda ser convocado por la permanente el próximo miércoles y que nos mandate reunirnos antes del 1 de febrero, porque, Carmen y auditorio, recuerden que el 1 de febrero inicia las sesiones ordinarias que la Constitución establece. Abrimos sesiones el 1 de febrero, el segundo periodo de sesiones ordinarias. Entonces, esas son las únicas dos posibilidades. Una, en extraordinario la semana que entra, antes del día 1, y la otra, esperar el periodo de sesiones ordinarias para la revisión puntual como Cámara Revisora, y si hay enmiendas o modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, retornarla a la Cámara de Diputados para su discusión última en este proceso. Ricardo Monreal, la fiscalía que viene. Bueno, ya está la fiscalía y existe. Ahora estamos a punto de saber, y todo indica que hoy mismo se sabrá qué determina el Senado después de este proceso legal en donde se apuntaron un grupo de personas interesadas en encabezar la fiscalía. Se seleccionaron a 10, de ahí ustedes envían esos 10 al presidente, que hace su terna y se las manda rapidísimo, y ya estamos en el punto donde sabemos cuáles 3 son los que el presidente de la República prefiere para que de ahí surja un fiscal en caso que ustedes acepten la terna. Podrían no aceptar la terna, cosa que se ve muy lejano, pero legalmente podrían no aceptar la terna y regresarla, y después, bueno, ya sabemos el procedimiento en qué quedaría. Pero en el punto en que estamos es, Ricardo Monreal, en que estamos con estos 3 perfiles y la discusión sobre el quién es quién de los aspirantes a la fiscalía en este momento. ¿Cuál es tu análisis, desde luego de la mirada crítica que se puede tener del tema de la selección de los 3, sea como sea? Quedó al final la propia valoración del presidente de la República en estas personas, porque él mismo, en otro momento y contexto, cuando se discutía incluso cómo es que se iba a nombrar al fiscal, el mecanismo y el método, se adelantó el presidente López Obrador para decir que él estaría inclinado en 3 figuras, una de las cuales ya se fue a la Corte, y las otras 2, que son Verónica de Gives y Bernardo Batis, son las personas que el presidente López Obrador desde el principio y desde antes de todo había identificado públicamente como sus perfiles reconocidos por él como los más apropiados. Resulta que se hace todo el proceso y están ellos, que son los mismos que López Obrador eligió. Ahí se abre la discusión de qué fue lo que sucedió. Se desarrolló el procedimiento legal para que sucediera lo que el presidente quería. Sí, bueno, mira, primero, Carmen, en lo personal, he conocido al presidente de la República, al señor López Obrador, desde hace 21 años. Le he conocido solo gestos de congruencia. Si no fuera así, no estaríamos trabajando con él. Por eso a mí, en lo personal, el resultado de la terna, nosotros hicimos nuestro trabajo, pero nadie puede darse por sorprendido sobre la terna enviada por él, porque en el proceso de campaña, él ofreció en la campaña ser acompañado por un gabinete que finalmente fue el que lo está acompañando. En la campaña él dijo, si yo gano la presidencia de la República, esta es mi terna. Esta es la terna que propongo para encabezar la fiscalía. En esa terna estaba Verónica de Gives, estaba Bernardo Batis y estaba Juan Luis González Alcántara. Los 3 los presentó en la campaña y dijo él, este es el gabinete que integraré respetando la autonomía de los órganos que lo sean, como este caso la Fiscalía, pero es la terna que presentaré. El Senado implementó un mecanismo y una convocatoria amplia. Nosotros no hicimos la ley, ni tampoco modificamos la Constitución. Esto se hizo hace 5 años.
y la convocatoria amplia se inscribieron casi 50 ciudadanos y ciudadanas, de las cuales 22 se eliminaron porque no cumplieron los requisitos de ley y solo se aprobaron 27 candidatos, hombres y mujeres. De los 27 que comparecieron a la Cámara de Senadores, el Senado por consenso o por mayoría calificada eligió antier a 10 y como lo mandata la Constitución, esos 10, esa lista de cuando menos 10 fue enviada al presidente de la República inmediatamente. La Constitución dice que el presidente de la República, una vez que recibe la lista, dentro de los 10 días deberá enviar la terna para que el Senado por mayoría calificada pueda expresar su voluntad. Eso es lo que hizo el presidente urgido por tener un fiscal autónomo, lo que hizo fue enviar la terna con 3 nombres, 2 cuyo origen ya comenté y que a mí no me sorprende en su afán de congruencia porque para eso fue votado y la gente votó porque llevaba ese gabinete. No podría cambiar de opinión el presidente de la República, eso es lo que yo creo. Y agregó un tercero, que es Alejandro Gertz Manero. Ahora son 3, Bernardo Batis, Verónica de Gives y Alejandro Gertz. Ellos, aun cuando Morena quisiera aprobarlos, no podría por sí solo, incluso ni con sus aliados. Aun cuando Morena, PT y PES nos pusiéramos de acuerdo todos y votáramos por unanimidad, todos en favor de uno de ellos, no tendríamos la mayoría calificada, porque los 3 juntos tenemos apenas 69 votos de 128. Es decir, Carmen, nos faltarían cerca de 20 o más de 20 votos para tener mayoría calificada. Es un ejercicio amplio, pero pueden ser que en el trayecto de la sesión los partidos de oposición digan, no vamos contigo, de ninguno de los 3, y se rechaza la terna. Es decir, no bastaría con que Morena... Se ve difícil, ¿no? No lo sé, Carmen, no me adelanto a la víspera por respeto a todos los compañeros, pero estoy intentando construir mayoría. No te digo mentiras, te mentiría si dijera, no, está suelto. No, estoy intentando hablar con los coordinadores, hablar con los senadores, y estoy intentando construir mayoría calificada con alguno de ellos. Estoy en eso y toda la mañana me le he pasado en eso para intentar sacar hoy este proceso. Y así estamos en esa etapa de la Fiscalía. Después de 5 años que fue aprobada la reforma, sería la primera ocasión que hubiera un fiscal general de la nación, lo que a mí me parece insólito por lo que hemos estado platicando en el programa, Carmen, con tal nivel de inseguridad, con tal nivel de impunidad, con tal nivel de violencia, y 5 años desde que se aprobó la reforma, no tenemos fiscal. Ese es el tema de fondo y que por eso estamos intentando dotar de instrumentos jurídicos a las instituciones para un mejor proveer y un mejor servicio para la nación. Ricardo Monreal, nadie podría discutirte desde luego esto que es lo esencial, porque efectivamente México tiene demasiado tiempo en una situación extraordinariamente crítica en materia de violencia, en materia de crimen, en materia de corrupción, en materia de delincuencia organizada. Hemos vivido estos años en una situación verdaderamente extraordinaria y es urgente, sí creo que la palabra queda, urgente que se tengan las respuestas necesarias desde el propio Estado. Ahora, ya estamos en camino, ya veremos qué sucede hoy mismo, ¿no? Hoy mismo se sabrá quién es el fiscal. Hoy mismo, ¿no? Mira, hoy a la 1, déjame pronosticar, hoy a la 1. Más o menos, pero déjame platicarte para ser más concretos y tratar de ser más exactos para el auditorio y para ti. Esta sesión solo es selectiva, Carmen. Es decir, empezaremos a las 11, normalmente empezaremos 11:15, 11:30. Solo hablan los 3 candidatos, de 20 minutos cada uno en el pleno. Y no hay preguntas, no hay cuestionamientos
y no hay nada, simplemente la exposición. Esto implica que si empezamos a las 11:30, a la 1 estaremos terminando las comparecencias en el Pleno. Y enseguida es votación por cédula. Cada uno es secreta, aporta su voto en una urna transparente y enseguida la mesa directiva hace el conteo y la presidencia hace la declaración. Es decir, estás hablando 2 de la tarde, 3 de la tarde. Sabremos si ya tenemos fiscal. Uh-huh. Bueno, Ricardo Monreal, pues eso lo iremos viendo en el camino, al igual que la discusión sobre la Guardia Nacional. Tienen los senadores de la República en estos momentos decisiones cruciales para efectos de estos temas. Y no me puedo despedir, Ricardo, sin preguntarte desde luego de cosas que están ocurriendo y que, como digo por acá, es junto con pegado en términos del tipo de cosas que podrían venir en México en función de lo que se vaya aterrizando, en función de quién llegue a la Fiscalía, en función de cómo quedan los instrumentos ya operativos del Estado para el tema de la justicia, de investigaciones criminales y demás cuestiones. ¿Qué hacemos, Ricardo Monreal, con cosas como las que están ocurriendo en el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York? Que ayer, qué escena, ¿no? La viste, ¿no? Se le juntaron las mujeres ahí, se le juntó la esposa con la amante. Pero bueno, más allá de la anécdota, ¿qué hacemos como país, como Senado, como Congreso, como gobierno, como todo, con lo que está ocurriendo en un proceso judicial que tiene una atención internacional muy fuerte y que está dando pie para discutir si les hacemos caso o no a los elementos como los que lanzó el colombiano Alex Cifuentes, diciendo que el Chapo le dijo que le dio $100 millones al presidente de la República, entonces Enrique Peña Nieto? Mira, la opción es hacerse a un lado, no tomarlo en serio, o decir, puede ser cierto, puede ser falso, pero se tiene que investigar. ¿Por qué te pronunciarías tú, Ricardo, como político, como parte de esta estructura del Senado fundamentalmente mayoritaria? ¿Qué dirías tú del tema del juicio del Chapo Guzmán y de declaraciones de este calibre? Es un tema delicado que no podemos omitir y que no podemos tampoco negar. Yo creo, Carmen, que el juicio que se lleva a cabo en Nueva York contra el Chapo y contra toda esta red de narcotráfico, más que un juicio a un narcotraficante, es un juicio a la justicia mexicana, Carmen. Es un juicio a los órganos de procuración de justicia y a la policía mexicana. A mí me resulta vergonzoso como ciudadano que sea siempre cortes extranjeras, tribunales extranjeros, los que tengan que evidenciar actos de corrupción o actos de delincuencia cometidos en nuestro país y que son juzgados en el extranjero por la falta de capacidad o de voluntad política de hacerlo en su propio país. A mí me parece, te lo digo concretamente, sí debería investigarse. En México debería existir la posibilidad de tener una relación estrecha con la Corte de Nueva York, tener los elementos de prueba y de oficio los órganos de procuración de justicia indagar. Creo que no podemos pensar que es un mero anécdota o que es una estrategia de los abogados de tipo publicitario, mediática, o que todo sea falso, porque la concatenación de hechos, Carmen, pues es muy real, sin entrar al fondo de la investigación. Tampoco quiero hacer juicios de valor, sumarios, que lesionen o perjudiquen a personas o a exfuncionarios, pero me parece que nos debemos todos los mexicanos una explicación y un proceso de investigación, le llaman en México coadyuvante, cuando tú quieres ser parte del proceso sin serlo, pero que tienes un interés jurídico, te llama la ley
parte coadyuvante en la investigación. No lo podemos hacer jurídicamente por tratarse de otra nación, pero sí hay convenios internacionales de colaboración entre entes públicos como son los órganos de procuración o de administración de justicia. Yo sí creo eso, Carmen. Y en esa lógica de colaboración te pronuncias por la conveniencia que desde México, una vez que sabemos, porque no nos podemos hacer guajes, que ese es el tema, ¿no? Sabemos que se está diciendo lo que está diciendo en Nueva York con declaraciones juramentadas, ciertas o falsas, también hay que ponerlo en esos términos, pero ante lo cierto o lo falso, lo que toca es investigar, en pocas palabras. ¿Te pronunciarías, Ricardo Monreal, porque en esta nueva circunstancia, el nuevo fiscal que venga, con esta nueva fiscalía, con una nueva circunstancia de país, se abra la puerta para que con los informes, con las declaraciones y elementos que se están presentando en el juicio de Brooklyn, se abriera una investigación propia desde México con la colaboración estadounidense y todo lo que ellos han obtenido a lo largo de ya varios años para llegar al juicio del siglo? Debería hacerse. Mira, tampoco le concedo, como tú bien dices, el 100% de credibilidad a los testigos protegidos. No se podría, pero tampoco desestimarlos. Delincuentes confesos, tampoco, no haríamos tampoco una cacería por los dichos de personas que no tienen la credibilidad total. Pero de que hay hechos que se concatenan, sin duda, y que podría meritar una investigación, sin duda. Vamos a ver, pero yo sí creo que debería hacerse, cuidando la autonomía del fiscal, que seguramente surgirá. Es un tema pendiente para él. Oye, para ella. Sí, para él o para ella, para Verónica de Gives o para Bernardo Batis o para Alejandro Gertz, si la terna se mantiene, y uno de estos tres será el fiscal de la Nación, y hoy lo sabremos. Y para esa persona que tendrá esta enorme responsabilidad, este es un asunto principalísimo, porque además conecta perfectamente con lo que está ocurriendo en México, porque yo digo, a ver, no es que esté en Marte el juicio del Chapo Guzmán ahí en una corte de Nueva York, es que está hablando de México y, como tú dices, en el banquillo de los acusados, por estrategia o no de su defensa, se está exhibiendo a la podredumbre del sistema político mexicano y su colusión con la delincuencia organizada, con lo que están ahí presentando, más lo que ya sabíamos. Entonces, tenemos ahí, paralelamente, Ricardo Monreal, el juicio a este personaje que es parte del cártel de Sinaloa, uno de los principales cárteles, si no es que el que más, de México. Y por otro lado, en simultáneo, un presidente de la República y una estructura gubernamental que está dando una batalla directa al robo de combustible. Pues ya se sabe desde hace mucho tiempo que el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, la nueva generación, no solo se han dedicado al tráfico de drogas. La delincuencia organizada son 20 y tantos delitos correlacionados, uno de ellos principalísimo, el robo al combustible. Así que el Chapo y el cártel de Sinaloa es no solo las drogas, es también este tema principal que el presidente ha tomado como una estrategia y que nos ha colocado en este momento de emergencia que todos conocemos. Así que va conectado una cosa con la otra, porque si van a ser, si ya nos dijeron, como ayer nos dijeron, que tienen ya abiertas investigaciones a 14 empresas y el volumen de operaciones que han realizado, y esas investigaciones que ayer anunciaron están relacionadas con volúmenes muy grandes de dinero, les han bloqueado las cuentas, han tomado estas decisiones que son celebrables y que vamos a seguir muy de cerca, por supuesto. Bueno, se van a topar, si no es que ya se toparon, pues con eso, con los cárteles, ¿no? Así es. Y entonces lo que está en México está pegado con Nueva York. El juicio no solo es contra el Chapo, el juicio es contra la justicia mexicana. Ese es mi punto de vista. Y otra cosa que te diría, todo esto que tú has dicho, o has referido respecto de las investigaciones, de las cuentas bloqueadas en la unidad de inteligencia financiera, de las carpetas de investigación, esa es la diferencia, Carmen, de un gobierno cómplice a un gobierno como el de Andrés Manuel, que si no hubiese llegado él, se hubiera continuado con estos robos descarados y con la simulación. Creo que debemos de darle la confianza al presidente de la República, es lo que creo como legislador y como un hombre
que cree en el cambio de este país. Dropo un momentito. ¿Te interesa saber qué dijo Andrés Manuel hace unos momentos sobre el tema? Mira, tengo que ir a la Junta ya. Son 30 segundos. Son 30 segundos, ¿va? Sale. Porque lo acaba de decir en la conferencia y está relacionado con lo que estamos platicando tú y yo antes de despedirnos. Ricardo Monreal, gracias por la entrevista. Dijo Andrés Manuel a la pregunta, pues al tercer día, porque a mí me sorprendió muchísimo que ni en el primero y segundo día se preguntara sobre el tema, pero en fin, hoy se preguntó y esto contestó López Obrador. Acerca de las declaraciones de testigos en juicios que se siguen en Estados Unidos, nosotros no tenemos información adicional, sí estamos atentos, no podemos juzgar si no tenemos pruebas, eso es lo que puedo comentar. Ricardo Monreal, con esto nos despedimos. Coincido totalmente, pero ya bueno, la Fiscalía será autónoma, ya será cosa de la Fiscalía. Veremos Saludos. Qué sucede. Gracias, Ricardo Monreal. Hasta la próxima. Saludos, buenos días. Saludos. Seguimos hablando al coordinador parlamentario de Morena. Le agradecemos esta entrevista larga sobre estos temas. La Guardia Nacional, la Fiscalía, el Chapo Guzmán, lo que dijo el señor Cifuentes sobre Peña Nieto y los $100 millones y esto que queda aquí a la mesa como parte de las cuestiones más importantes de esta semana y de las cuales pues estamos hablando en esta mañana.